Buenos días, muchas gracias a los organizadores de este evento por invitarme. Voy a compartir una presentación que espero que se note bien. Y la ponencia que tengo hoy día se llama El Carangas prehispánico en perspectiva y se trata básicamente de hacer una cronología, una revisión general de lo que ha sido la arqueología de Carangas prehispánico, ¿no? A lo largo de la historia. Y creo que vamos a reconocer un par de momentos importantes, dos grandes momentos, son cinco pequeños momentos, cinco puntos, cinco periodos, pero agrupados en dos grandes momentos, uno relacionado con el concepto de raza, que es del siglo XIX, inicios del XX, y otro con el concepto, digamos, de cultura, que es el que manejamos incluso hasta hoy, aunque tal vez hoy con el giro ontológico haya también algunos entredichos o algunos desafíos distintos, vamos a hablar después, ¿no? Pero en general lo que existe acá, empezando con la cronología, es un primer momento de reportes y colecciones muy tempranos. Este dibujo de Castelnau, por ejemplo, muestra cómo en el imaginario de la gente del siglo XIX existía, ¿no? Esta idea de la chulpa y la pucara, ¿no? Como algunos de los elementos más visibles y más notorios en el paisaje del altiplano. Y junto con esos reportes y dibujos tempranos, un fenómeno de coleccionismo, por supuesto, siendo la raza el punto, digamos, el elemento, el concepto rector, digamos, de estas narrativas, era importante coleccionar, acopiar y analizar, especialmente cráneos humanos y momias humanas, ¿no? Entonces, el coleccionismo por autores como Pentland, Orbigny, Castelnau, etcétera, Hule, ¿no? Que también pasó y coleccionó varios, recolectó varios cráneos de, precisamente de chulpas de Carangas y otras zonas, ¿no? Fue muy fuerte, fue muy grande. Y ya Aungrán del año 48 reporta que muchas de estas torres funerarias ya estaban para entonces saqueadas, ¿no? Y no solamente de autores extranjeros que se las llevaron fuera del país, sino también dentro del país. Crespo en 1902 cita que había muchas chulpas en el Museo Nacional de La Paz, por ejemplo. Entonces, ese expolio de restos humanos para llevarlos a las principales ciudades del país y de fuera es un fenómeno tuvo lugar en ese momento, digamos, ¿no? Pero más allá de eso se fueron construyendo algunas narrativas basadas en la cuestión funcional y en la idea de las razas. Un primer debate en torno a las chulpas fue la función, ¿no? Si las chulpas eran entierros, como lo decía Schudy, o muchos autores reconocían un poco intuitivamente, o como señaló claramente Nordenskiöld con sus primeras excavaciones en chulpas del año 1906, no del altiplano Caranga, sino de otra región, de los valles interandinos, de los valles del este del Titicaca, ¿no? O algunos autores que no dejaban de sugerir que las chulpas eran habitaciones, eran viviendas, como Poznański, acerca de estas pasas de la región del Mauri, o Díaz Romero en 1920. Tenía que ver también con cierto grado de barbarie, entre comillas, que se asignaba a los pobladores de estas chulpas, que vivían a veces junto con los muertos, en sus torres, ¿no? Toda una aura y una construcción en torno a eso. En realidad, este tema solamente se cierra cuando Raidén, en el año 47, excava y encuentra cerámica del intermedio tardío en sitios habitacionales, ¿no? Hasta ese momento estas torres se pensaba que eran habitaciones porque no se conocía cómo eran las habitaciones. Luego queda establecido que hay habitaciones y que estas son estructuras funerarias. Y más allá de eso, había también todo el discurso y todo el debate acerca de quiénes habían sido los autores de estas chulpas. Y tenía que ver con la relación entre las chulpas y Tiwanaku, entre las poblaciones que habían construido Tiwanaku, que el Estado-nación boliviano intentaba generar como una especie de, digamos, de emblema de orgullo nacional, ¿no? Y las torres funerarias que muchas veces se asignaban más que nada a la población aymara. Entonces, esas tensiones entre lo boliviano y lo indígena juegan mucho en este momento especialmente, ¿no? Y hay autores que van a asignar las chulpas y las pucaras a los aymaras que no están relacionados desde este punto de vista con Tiwanaku, sino que son otro grupo, otra población, entre comillas, otra raza, ¿no? Y la pucara y la chulpa tienen un poco esta noción de decadencia o de tosquedad, ¿no? Posterior a Tiwanaku. Hay quienes las asignan a los incas, pero sobre todo en este caso a las chulpas más depuradas, como las del Lauca, las chulpas multicolores o las de Sillustani, cerca de Puno. Y hay quienes las asignan también, sobre todo autores locales, a la población aymara,
En este caso, por ejemplo, Paredes y Camacho las vinculan con los aymaras porque ellos sí consideraban a los aymaras como el origen de Tiwanaku. Y en este caso es curioso pensar que las chulpas y las pucaras ellos las veían como anteriores a Tiwanaku, ¿no? La cronología no estaba todavía lo suficientemente depurada. Ellos veían estos como elementos más toscos previos a, y veían una suerte de evolución hacia Tiwanaku, ¿no? Es también una idea que está presente en Kramer, en Bautista Saavedra y en el propio Poznański, que es el responsable de que el discurso raciológico que ya se había abandonado en Europa y Estados Unidos hacia los años de 1900, 1910 como máximo, permanezca en arqueología boliviana hasta casi los años 40. Poznański veía en las pucaras los síntomas de una lucha por la vida, entre comillas, entre dos razas, los aruhuaques y los collas, que finalmente se iban a amalgamar para dar forma a Tiwanaku. Por tanto, seguía viéndolas como algo pre-Tiwanaku. Eh, Va a haber otro momento, bueno, un poco paralelo entre los autores extranjeros, principalmente Nordenskjöld, Uhle, Bandelier, que van a empezar a generar otra manera, otra mirada que está más ligada con el concepto de cultura y por tanto no tanto ligada con cráneos y con razas, sino con cerámica y con estratigrafía, que empieza a ser útil para empezar a posicionar esta cerámica en el tiempo, ¿no? El estilo chulpa, como un estilo cerámico y constructivo, es posicionado por Bandelier tempranamente, en 1910 a 11, entre Tiwanaku y los incas. Ese es el puesto que todavía le asignamos hoy. Y con las excavaciones de Bennett en Tiwanaku, de Raiden en Conco, se empieza a posicionar al post-Tiwanaku decadente o al conco negro sobre rojo, que es esta cerámica pintada que hoy en día reconocemos como la cerámica del intermedio tardío, pacajes o carangas, se la va a ubicar mediante excavaciones estratigráficas, ¿no? Esa idea se va a mantener ya en tiempos de la arqueología nacionalista, en los años 50. Ponce Sanginés no va a dudar en asignar las torres funerarias del altiplano asociadas a este tipo de material cerámico a lo que en ese momento todavía llamaban el periodo Chulpa, por influencia de Bandelier, 2 años antes de que John Rowe genere su cronología maestra andina, que todavía usamos hoy, vinculada con esta definición de horizontes e intermedios, donde el intermedio tardío precisamente es pues el que forma parte, ¿no? El que está relacionado con este momento de las chulpas y de la cerámica, etcétera, y de las pucaras, ¿no? Eh, Pronto también se va a generar una discusión acerca de cómo eran estas sociedades y en relación también con la etnohistoria, que hablaba de los grupos que en el siglo XVI habían estado presentes en todo el espacio andino, ¿no? Y ahí se generan dos posturas. Una que tiene que ver con que cada uno de estos grupos sería independiente y tendría su propio material cerámico y su propia expresión material, formando una suerte de mosaicos étnicos. La idea que en este mapa propone Ibarra Grasso el año 44, que pone con mucha fuerza Bennett el año 50, muy vinculada con la idea etnohistórica del área cultural, y que seguirán autores locales como Portugal Zamora o Ponce Sanginés. Y otra idea que más bien emite Ibarra Grasso más tardíamente, en los años 50, 60, que va a ser la de que todo el altiplano formaba parte de una sola entidad política de un gran reino Colla unificado, y que la cerámica negro sobre rojo y luego las torres funerarias eran indicadores de la presencia de ese gran reino Colla, que era homogéneo, a diferencia de los muchos grupos pequeños que estaban presentes en la región de valles interandinos, que él también había estudiado. El reino Colla fue un constructo que hoy en día lo hemos prácticamente olvidado, pero que fue dominante en los años 60 en la región, ¿no? Y también los primeros estudios intrasitio, como el de Trimborn en el año 67, en la zona de Carangas, son también importantes de mencionar. Pronto, ya en los tiempos de consolidación y madurez de la arqueología nacionalista, con algo de influencia, aunque no admitida, de la idea de los señoríos post-Tiwanaku de Lumbreras, inspirada a su vez en John Murray, ¿no? Ponce Sanginés va a emitir la idea de que el imperio Tiwanaku, que es como el emblema de la arqueología boliviana, que había sido un imperio dominante en todo el altiplano y mucho más allá del altiplano hacia otros países, después del colapso del imperio, se había diseminado, se había fragmentado en muchos señoríos aymaras. Y ahí está la influencia muy fuerte también de la etnohistoria de los años 80 a través de Thierry Sainz, de Thérèse Buis Casagne, que generan estos mapas de distribución de los señoríos aymaras, ¿no? Y en realidad, a partir de lo que dice Ponce el año 78, muchos autores, muchos arqueólogos locales van a empezar a dedicarse a
definir arqueológicamente esos señoríos dentro de los territorios que están definidos por la etnohistoria a su vez. Entonces, en el caso de Carangas, Arellano y Culgis, el año 86, definen un estilo cerámico llamado Anantoco, que se volvería el emblemático de Carangas. Y a la vez, como Portugal Ortiz, el año 88, define justo al norte de la frontera del Mauri el Pacajes, el señorío, perdón, el reino Colla de Ibarra Grasso se fragmentará pues en un montón de otros grupos, ¿no? Que generan un panorama, como puedes ver en este mapa, bastante isomorfo, bastante similar a los mapas etnohistóricos del siglo XVI, sugiriendo una estaticidad de 4 siglos que en realidad vamos a ver que no funciona, ¿no? Pero otro punto importante también es en esta época el uso de métodos radiocarbónicos y otros métodos de termoluminiscencia durante los años 80, 90 y hasta los 2000 para ubicar más fiablemente, cronológicamente a Carangas. Pero es importante notar que estos fechados no provienen casi nunca de Carangas, ¿sí? Provienen de pacajes, ¿no? Del altiplano del Titicaca, como los fechados del final de Tiwanaku y del principio, por ejemplo, de Iscanhuaya, en el intermedio tardío, pero en la región de valles orientales, no en la región altiplánica, ¿no? O los fechados en base a la cerámica de pacajes, por ejemplo, que hacen Parsi y Isidro en el 97, o en la precordillera de Arica, los fechados de termoluminiscencia de Muñoz y Chacama del 2006, ¿no? Entonces, hay fechados en los contornos de Carangas, pero no hay fechados en Carangas ni de torres funerarias, que ahora vamos a ver que están empezando a hacerse y son muy interesantes, ni de cerámica. Entonces creo que eso es importante notar porque Tangas funciona con unas cronologías bastante prestadas de otras regiones. Eso sigue sucediendo hoy en día, ¿no? Pero bueno, a esa definición continúa o sigue un momento muy importante que es un parteaguas, creo, en los años 2000, que es el trabajo de Marcos Michel. Él hace una definición general del señorío de Carangas a través de cerámica, torres funerarias, pucaras, etcétera, pero sobre todo anticipa la idea de desarrollo endógeno. O sea, la idea de que Carangas estaría procediendo de antecedentes que están en su propia región y no vinculados con el final de Tiwanaku. Tiene que ver con toda esta nueva arqueología universitaria de la UMSA que va generando esta idea en muchas regiones del país, ¿no? Y la definición de lo que es lo Carangas estará vinculada también con torres funerarias, un catálogo bastante grande de pucaras que hace Michel, pero también hace Teresa Gisbert, también la cerámica, que es vista como emblemática de la identidad del señorío Carangas, en una noción muy de área cultural, muy histórico-cultural, tiene su correlato en las torres funerarias, que Kessel y Parsinen relacionan con la identidad étnica de diferentes grupos y con las caracterizaciones etnohistóricas de un Carangas, por ejemplo, pastoril y con componentes jerárquicos de etnohistoriadores como Cajías o Medinaceli. En base, usando esa caracterización de locarangas, muchos estudios de sitio en Huachacalla, en Pumiri, en Caranguillas, Antincurahuara, Zabaya, Sajama, tuvieron lugar durante los años 2000 y los años 2010 y lo siguen teniendo todavía y eso ha generado pues una explosión, digamos, de información que hoy en día podemos emplear. Pero también han surgido, creo, cuestionamientos a lo que es esta estructura del señorío prehispánico de Carangas. Ya Medinaceli sugería que no era, digamos, aconsejable extrapolar el Carangas etnohistórico del siglo XVI a los tiempos preincaicos. Y en base a eso creo que el trabajo mío en el año 2013 a 2015, mis tesis de maestría y de doctorado, han tenido que ver con discutir y problematizar esa idea. Primero, la frontera entre Carangas y Pacajes. Con unos análisis cerámicos yo voy notando que no hay una real diferencia, ni en pasta ni en estilo decorativo, entre una y otra región. Y luego el Carangas mismo que lo empiezo a percibir como algo más heterogéneo, donde diferentes lugares de Carangas, o sea, yo estudio, digamos, por un lado Curaguara, por otro Coroquemarca, por otro Andamarca y por otro Escara y Huachacalla, y encuentro patrones muy distintos, tanto en la cerámica como en el estilo de torres funerarias, como se puede ver acá, como en la forma, intensidad de la concentración de la población en las pucaras, la intensidad de fortificación de las pucaras, los diferentes recursos pastoriles o agrícolas disponibles, la intensidad de uso de torres funerarias, el paisaje que empieza a surgir ahí. No hay toda una movida que habla del paisaje vivificado en Carangas que ya anticipa el trabajo de Medinaceli o de Medinaceli y Duchanier, y hoy en día Adam Birch sigue trabajando con el tema. Entonces, son varios aspectos
Y también la alfarería. La alfarería la empiezo a estudiar un poco más ligada a las pastas y no tanto al estilo. Y empiezo a darme cuenta de que hay muchas pastas y no siempre coinciden con el estilo cerámico y ahí habrá que repensar las relaciones de los alfareros con los materiales y qué tanto podemos pensar que la decoración es un indicador de identidad, sea de los alfareros o sea de los usuarios de la cerámica, ¿no? Implica rediscutir y repensar la producción cerámica en otros términos, quizá en alfarería itinerante o en otros, usando otro tipo de modelos. En general, la idea es cuestionar esta idea de la existencia preincaica de un señorío Arangas, ¿no? Y por otro lado, otro aporte muy importante, no es mío, que es de otros autores, tiene que ver con estudiar las dinámicas entre el intermedio tardío y el Inca en Caracas, ¿no? El trabajo de Pilar Lima en Caranguillas sugiere estos cambios de lo que ella entiende como la capital de Carangas y pensar que la capital del Carangas del intermedio tardío no es la misma que la del Carangas Inca y hablar de esas negociaciones, ¿no? Eh, Creo que mi trabajo ha tenido un poco que ver también, o coincide un poco con el de Pilar, sentido que aunque yo creo que no existe un señorío Carangas y por tanto no existe una capital en el intermedio tardío, pero sí veo que el sudeste de Carangas, donde también está Caranguillas ahí cerca, yo noto ahí la principal tendencia a la vinculación interregional, una movilidad mucho mayor, una diversidad mucho mayor, una cantidad mucho más grande de componentes cerámicos, que me llegan a pensar que el sudoeste era algo muy fuerte, muy importante, un nodo muy importante, y que el noreste, en cambio, no lo era. Era el lugar más desvinculado de todo lo demás, según lo que yo he podido analizar. Pero curiosamente, según la etnohistoria, es el noreste donde estaban las capitales del señorío Carangas en la época inca y colonial temprana. Por tanto, tuvo que haber alguna dinámica, algún cambio, alguna diferencia. Y eso es lo importante, creo, ¿no? Que el trabajo también desempeñó a González y Uribe sobre planificación territorial del Inca en la transecta Arica-Carangas, o los trabajos de Adam Birch en Sahama sobre las negociaciones entre incas y carangas, terminan notando que el intermedio tardío y el inca no son tan comparables, sino que tiene que entenderse cambios y dinámicas entre un momento y otro. Entonces, se vuelve algo menos estático, ¿no? Desafíos a futuro, en este resumen, digamos, ¿no? Desafíos a futuro tienen que ver con cuándo comienza Carangas, porque hay una cantidad muy grande de sitios arqueológicos del formativo y del arcaico en todo lo que es el lago Popó, el lago Uruburu y el río Mauri, pero en Carangas no los hemos encontrado. Marcos Michel sugiere que estas poblaciones son las que dan origen a las de Carangas, pero ¿habrá habido entonces un trasplante, un movimiento poblacional? ¿O es que nuestros métodos y nuestras exploraciones todavía no han alcanzado a tener la profundidad suficiente para detectar el formativo y el arcaico en esta región? ¿No? Esa es una pregunta grande que hay que abordar, que solo se puede abordar con excavaciones y con dataciones. El otro tema es la relación con el Inca. Las pucaras y las chulpas, ¿en qué momento surgen? ¿Al inicio? ¿A la mitad, como está sucediendo en Lipes o en otras zonas del norte de Chile? ¿En la mitad de lo que llamamos los desarrollos regionales? ¿O están sucediendo casi al final, ya cerca o muy asociadas con la influencia inca? Una vez más, excavaciones y fechados, ¿no? Y después cosas ya relacionadas con el estilo cerámico, con la producción cerámica, ¿no? Y con la relación que tiene la cerámica de Carangas con la de espacios vecinos, porque yo trabajando en el sur de Carangas siento una similitud muy fuerte con Quillacas y trabajando en el norte una muy fuerte con Pacajes. Entonces creo que esos bloques en los que hemos dividido el altiplano por influencia etnohistórica en los años 80 no funcionan y creo que hay que problematizarlos, hay que retrabajarlos y repensarlos. Y lo mismo, por supuesto, los vínculos de Carangas con los valles orientales y los valles occidentales donde se está encontrando cerámica altiplánica, pero no sabemos exactamente de dónde, o si realmente es altiplánica o imita estilos altiplánicos, o qué es lo que está sucediendo. Y eso requiere estudios interregionales, requiere estudios transnacionales y requiere estudios, digamos, comparativos que salgan del altiplano de Carangas hacia afuera. El trabajo con las rutas de interacción, del que ustedes van a ver mucho avance, digamos, en este mismo evento, tiene seguramente que profundizarse, tiene que continuarse, tiene que mantenerse, y no menos los usos contemporáneos de lo arqueológico en Carangas, por ejemplo, estos contextos de relacionamiento, que no voy a poder entrar en detalles, es un contexto de Andamarca contemporáneo, de ritual que hacen las comunidades empleando cerámica arqueológica, pero reusándola o utilizándola dentro de rituales que tienen que ver con su bienestar contemporáneo, con su cotidianeidad y con su relación con un mundo. Tal vez aquí es donde tenemos que empezar a abandonar el paradigma de la cultura
como se abandonó hace varias décadas el de la raza y empezar a pensar en el paradigma de la ontología y de los diferentes mundos que habitan las comunidades y de las diferentes relaciones con el pasado y los diferentes conceptos del pasado y los usos de las chulpas, de las torres, de las pucaras, de la cerámica, etcétera. Y un punto no menor, seguramente, será empezar a trabajar con esas colecciones, sobre todo de cráneos, que ya no son, por tanto, objetos, sino son seres, ¿no? Son ancestros, son personas que hoy en día están en museos, tanto en Europa, en Estados Unidos, como en La Paz y en otras ciudades, ¿no? Y trabajar seguramente a futuro en dinámicas de reincorporación, de repatriación, incluso de reentierro, como es una tendencia general en América Latina, de recuperar estos restos, sobre todo los restos humanos, y reintegrarlos a la comunidad, reenterrarlos o hacer lo que la comunidad quiera hacer con esos elementos, ¿no? Son algunos desafíos, algunas ideas, algunas líneas de fuga que se pueden dibujar para el futuro. Muchas gracias por escuchar esta breve ponencia. Espero haber sido lo más claro posible. Y bueno, un saludo a todos ustedes y mucho éxito con el evento. Estoy disponible acá para cualquier pregunta. Muchos saludos.